Muy bien, pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del esfenoides. En este momento ustedes pueden observar una maqueta en 3D donde también he puesto los elementos vasculonerviosos, musculares y ligamentosos que tienen relación con el esfenoides. Sin más que decir, entonces empecemos con la clase. Como ustedes pueden observar, el esfenoides es un hueso que tiene forma de un murciélago, ¿sí? La palabra esfenoides significa en forma de cuña, debido a la manera en que está incrustado literalmente en todo el centro de la base del cráneo. El esfenoides se va a estar articulando con absolutamente todos los huesos del cráneo y con todos los huesos de la cara, excepto el unguis, excepto los huesos propios de la nariz y con la mandíbula. Sí, con esos tres huesos de ahí el esfenoides no se va a estar articulando. Con el resto de huesos sí se articula. Mucho ojo con ese detalle. Y pues bien, para ustedes comenzar a describir el esfenoides, en él van a tomar en cuenta cuatro porciones. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Dejen primero dejar de señalar todo. Ahí está. Ok, entonces el esfenoides tiene cuatro porciones. Tiene una porción central que corresponde al cuerpo del esfenoides. Y todo lo que estoy señalando aquí corresponde al cuerpo del esfenoides. Si lo vemos desde arriba, esto de acá corresponde al cuerpo del esfenoides. Si lo vemos de atrás, este es el cuerpo del esfenoides, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo del esfenoides. Luego nosotros vamos a encontrar a las alas menores. Ya se las señalo. Tenemos aquí entonces nosotros a las alas menores. Por acá atrás nosotros tenemos a las alas mayores. Las alas menores también se las conoce como alas orbitarias o apófisis ingrasias. Las alas mayores se las conoce como alas temporales. Y finalmente pues tenemos, por así decirlo, a las patitas del murciélago, a las piernas del murciélago, donde vamos a encontrar a los procesos o apófisis pterigoides. Procesos o apófisis pterigoides. De este lado acá lo he articulado con un palatino, ¿sí? Y este hueso que está acá corresponde al vómer. Entonces, dicho esto, el esfenoides tiene cuatro partes, ¿no? Cuerpo, alas mayores, alas menores y procesos pterigoides. Vamos a comenzar a describir cada uno de ellos. Comencemos hablando entonces del cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides, como ustedes pueden observar, tiene una forma más o menos cúbica. Y como estamos hablando de un cubo, pues un cubo tiene 6 caras. Entonces, en el cuerpo del esfenoides vamos a describir una cara superior, la que estamos observando en este momento. Vamos a describir una cara inferior, que sería la que está acá abajo. Vamos a describir una cara posterior, esta de aquí, una cara anterior, que es la que está aquí al frente, y tenemos dos caras laterales. Las caras laterales son las que están aquí y ustedes pueden observar que las caras laterales se fusionan o son el lugar de implantación de las alas mayores. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una cara lateral y de este otro lado de acá tenemos la otra cara lateral que está ocupada por elementos vasculonerviosos importantes que vamos a ver más adelante. Ahora sí, comencemos a describir cada una de estas caras. Entonces, esto dice así. En la cara superior del cuerpo del esfenoides, nosotros vamos a encontrar hacia adelante una pequeña cresta, conocida como crista cribosa, la cual se va a estar articulando con la crista galli, con la apófisis crista galli del etmoides. Por detrás de esta crista cribosa, conocido actualmente como proceso etmoidal, ¿sí? Proceso etmoidal, ese es el otro nombre. Por detrás de la crista cribosa nosotros vamos a encontrar una superficie cuadrilátera. Toda esta de aquí es cuadrilátera, es irregular, pero los libros dicen que es cuadrilátera. Toda esta superficie se la conoce como el yugo esfenoidal. ¿Sí? Yugo esfenoidal. Ahora, algunos libros nos dicen que en este yugo esfenoidal se pueden observar dos excavaciones. Las excavaciones ya se las voy a mostrar ahora en este momento. ¿Sí? Las excavaciones se pueden ver viendo de frente al esfenoides. Aquí está, se supone que todo esto era el yugo esfenoidal. Entonces, en el yugo esfenoidal nosotros vamos a poder observar dos excavaciones alargadas dispuestas a manera de canal. Aquí las pueden observar. ¿Sí? Esas excavaciones es lo que se conoce como canales olfatorios. Los canales olfatorios son los que en estado fresco, es decir, en el cadáver y en nosotros, van a estar descansando sobre estos canales olfatorios dos estructuras que se conocen como las cintillas olfatorias. Aquí hay un canal olfatorio y ahí están los dos canales olfatorios delimitados. ¿Sí? Sobre los canales olfatorios entonces descansan las cintillas olfatorias. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, siguiendo con la descripción. El borde posterior del yugo esfenoidal, esto es importante, el borde posterior del yugo esfenoidal, es decir, esto de aquí, se conoce como limbo del esfenoides.
¿sí? Limbo del esfenoides. Por detrás del limbo del esfenoides nosotros vamos a encontrar un surco, conocido como el surco prequiasmático o canal óptico. Surco prequiasmático o canal óptico. Sobre ahí, ¿qué va a descansar? Va a descansar pues el quiasma óptico. El quiasma óptico, cuando ustedes vean neuroanatomía, van a ver que es el entrecruzamiento en X de las fibras hemitemporales del nervio óptico. A cada lado de ese surco prequiasmático, ustedes van a poder encontrar dos agujeros. Aquí lo estamos observando. Aquí hay uno y de este otro lado hay otro. ¿Sí? Esos agujeros de ahí se los conoce como el conducto óptico o agujero óptico. Aquí está. Conducto óptico o agujero óptico. Lo importante sobre esta estructura es que va a dar paso a dos cosas. Primero va a dar paso al nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. Y segundo, pues va a dar paso a la arteria oftálmica. Ahí la estoy resaltando de morado. ¿Sí? Esa es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, pues, proviene y es considerada una de las ramas terminales de la arteria carótida interna. Sigamos con la descripción. Teníamos entonces limbo del esfenoides, surco prequiasmático. Encontramos por acá ahora un pequeño tubérculo, ¿sí? Conocido como tubérculo de la silla o también conocido como tubérculo pituitario o tubérculo hipofisiario. Pueden denominarla de cualquier forma. Detrás de ese tubérculo ustedes van a poder encontrar por acá un pequeño canal. ¿Sí? Un pequeño canal aquí, finitito. En algunos huesos ni siquiera se nota en la práctica. Lo importante aquí es que ese pequeño surco se lo conoce como surco intercavernoso, porque es el que va a alojar a estas venas que están aquí atrás, que se las conoce como el seno intercavernoso, conocido antiguamente como el seno coronario. Esta parte es muy importante y se las voy a repetir, ¿sí? A ver, entonces, esto dice así, vamos a quitar las rayas de nuevo y tenemos por acá limbo del esfenoides, surco prequiasmático, tubérculo pituitario, canal o surco intercavernoso. Se llama surco intercavernoso porque se encuentra dispuesto entre el seno cavernoso. Esto que ven aquí azul de gran tamaño se lo conoce como el seno cavernoso. De eso vamos a hablar más adelante. Pero el seno intercavernoso se llama así porque se encuentra entre ambos senos cavernosos. Antiguamente se lo conocía como seno coronario porque va a estar rodeando a manera de corona a una estructura que se encuentra aquí que se lo conoce como la hipófisis. Esto nos lleva a la segunda parte. Sigamos describiendo entonces. Esta gran depresión de aquí es lo que se conoce como la fosa hipofisiaria, sobre la cual va a descansar la glándula maestra, la glándula hipófisis. Y bueno, hasta aquí ya hemos terminado nosotros con la descripción de la cara superior del cuerpo del esfenoides. Vamos ahora a describir la cara posterior. La cara posterior del cuerpo del esfenoides, pues aquí vamos nosotros a poder encontrar esto de aquí, que tiene forma más o menos de un cuadrilátero, que se le conoce como la lámina cuadrilátera del esfenoides o el dorso de la silla. Lo importante sobre ella es que se va a estar articulando con la apófisis basilar del occipital y forma un punto craniométrico conocido como el clivus. Otro detalle importante, el esfenoides y el occipital presentan una sinostosis prematura, es decir, que su osificación, su punto de osificación, justo donde los dos huesos se unen a temprana edad. Y esta sinostosis es tan prematura y tan fuerte la unión de que antes pensaban de que era un solo hueso, conocido como hueso basilar. Pero luego supieron de que son dos huesos distintos, por un lado el esfenoides y por el otro lado el occipital. Otro detalle importante sobre esta lámina cuadrilátera. Esta va a presentar aquí dos escotaduras, a veces una, si aquí está manifestada como una, la verdad, que va a dar paso al tercero y al sexto nervio craneal. Es decir, que va a dar paso al oculomotor y al nervio abducens. Y por último, vamos a ver qué escondí. Ok, ahí está. Había escondido la carótida interna. Y por último, vamos a tener que en los ángulos superiores de la lámina cuadrilátera encontramos dos cachitos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Esto se los conoce como las apófisis clinoideas posteriores. Y hasta ahí ya hemos terminado con la descripción de la cara posterior. Vamos ahora a describir a la cara anterior. La cara anterior es bastante sencilla. En la cara anterior nosotros vamos a poder observar acá una cresta vertical conocida como cresta anterior del esfenoides, la cual se va a estar articulando con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Recuerden que el etmoides se sitúa aquí adelante, ¿sí? El etmoides se sitúa, vamos a borrar esa raya que he hecho aquí. Ahí. Ok, recuerden que el etmoides se sitúa
Ahí sí. Ok. Bueno, la raya sí, ya no importa. Recuerden que el etmoide se sitúa adelante del esfenoides, sí, y el frontal también. Pero en este punto intermedio va a estar articulándose con el etmoides. Entonces se va a articular específicamente con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Qué más encontramos acá en esta cara anterior del cuerpo del esfenoides? Encontramos dos orificios irregulares que son los orificios de entrada hacia el seno esfenoidal. ¿Qué es lo importante sobre el seno esfenoidal? El seno esfenoidal drena en el ático o en el receso esfenoetmoidal. Ustedes al estudiar etmoides se dieron cuenta que el etmoides tiene cornetes y tiene meatos, a través de los cuales drenan los senos paranasales. El seno esfenoidal también es considerado un seno paranasal, pero lo importante es que él no drena en ninguno de los tres meatos que conocen. No drena en el meato superior, no drena en el medio y tampoco en el inferior, sino que drena en el ático o receso esfenoetmoidal. ¿Dónde se encuentra este ático? Se encuentra por encima del cornete superior que le pertenece pues al etmoides. ¿Qué más encontramos por acá? Encontramos aquí unas semicarillas, también conocidas como hemiceldillas. Estas semicarillas, al articularse con las semicarillas del etmoides, forman una cavidad aérea completa. Y hasta aquí hemos terminado ya con la descripción de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Ahora pasemos a la descripción de las caras laterales, que por así decirlo es lo más importante, así que presten atención. Esto es lo que suelen tomar. Entonces esto dice así: en las caras laterales del cuerpo del esfenoides nosotros vamos a encontrar dos excavaciones, ¿sí? Aquí hay una y del otro lado está la otra. Esta excavación alargada en forma de S itálica es lo que se conoce como el canal cavernoso. En el canal cavernoso, ¿quién va a descansar? Va a descansar el seno cavernoso. Esto que están viendo aquí de azul, de gran tamaño, corresponde al seno cavernoso, que es un conjunto de venas que está drenando parte de la sangre del cerebro. Ahora, este seno cavernoso en su interior contiene estructuras vasculonerviosas de vital importancia, e incluso le pueden hacer esta pregunta: ¿qué elementos discurren en el interior del seno cavernoso? A lo que ustedes van a tener que responder. Dentro del seno cavernoso vamos a poder encontrar a la arteria carótida interna y a los nervios craneales 3, 4, 5.1, 5.2 y sexto nervio craneal. Sí, muy importante. Ahora, ¿cuáles son estos nervios craneales o pares craneales, como ustedes les quieran llamar? El tercero corresponde pues al nervio oculomotor. El cuarto corresponde al nervio troclear o patético. El quinto, recuerden que el quinto nervio craneal es el trigémino. El trigémino se llama así porque tiene tres ramas. Entonces, la primera rama del quinto, 5.1, es el nervio oftálmico. La segunda rama del quinto, 5.2, corresponde pues al nervio maxilar. Tanto el oftálmico como el maxilar discurren dentro del seno cavernoso. Esto es muy importante. Sí, y el sexto nervio craneal, que me he olvidado de ponerlo aquí, pero bueno, se los menciono de todas maneras. El sexto nervio craneal corresponde al nervio abducens o nervio motor ocular externo. Listo, entonces. Eso en cuanto a la descripción de las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a describir a la cara inferior. La cara inferior del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Aquí yo he puesto el palatino, aquí está el palatino y acá está el vómer, ¿sí? Lo peculiar con el vómer es que lo he cortado en la mitad. ¿Sí lo ven? No se encuentra igual de los dos lados, lo he cortado en la mitad. Entonces, en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, ustedes van a poder encontrar, vamos a poner bien la imagen, ahí. Ahí. Ustedes van a poder encontrar dos surcos, ¿sí? Un primer surco, que es el que está aquí, que de este lado está ocupado por el vómer, y un segundo surco que está acá. El primer surco se lo conoce como surco vómero-vaginal y es el que va a estar encargado de alojar a las alas del vómer, como sucede en el dibujo de acá. ¿Sí? El primer surco se llama surco vómero-vaginal. Ese primer surco es el que se encuentra más próximo a la línea media, muy importante. Mientras que el segundo surco se llama surco palato-vaginal. Y aquí viene una pregunta también que suelen hacer bastante. ¿Cómo se forma el conducto palato-vaginal? La respuesta es la siguiente. El conducto palato-vaginal se forma por la unión del surco palato-vaginal del cuerpo del esfenoides por la apófisis vaginal del cuerpo del esfenoides, esta que estoy señalando acá es la apófisis vaginal, y por la apófisis esfenoidal del palatino. ¿Sí? Esas tres cosas forman el conducto palato-vaginal, conocido antiguamente como conducto pterigopalatino, que va a dar paso a la arteria pterigopalatina y al nervio faríngeo de Bock. ¿Sí? Otro detalle importante, ¿sí? Que también les pueden preguntar:
Si ustedes se dan cuenta, el vómer aquí aloja sus alas, ¿sí? Las alas del vómer. El vómer, al articularse con la cresta inferior del esfenoides, forma una articulación de tipo esquindelesis. Es una articulación de tipo fibrosa, una subclasificación de las suturas. Es una esquindelesis. En el cuerpo únicamente existen dos articulaciones de tipo esquindelesis. Esta es una de ellas, la articulación esfeno-vomeriana. Y bueno, chicos, ahorita sí ya hemos terminado con la descripción de todo el cuerpo del esfenoides y ahora vamos a pasar a describir a las alas menores. Las alas menores del esfenoides, para su descripción, ofrecen la forma de un triángulo en el que vamos a describir dos caras y tres bordes. Comencemos hablando primero de los bordes. Las alas menores van a tener un borde anterior que se va a estar articulando con el borde posterior del frontal. Las mismas alas menores tienen un borde posterior el cual es libre, es decir, que no se va a estar articulando con nadie y absolutamente nadie se inserta ahí. Sin embargo, esto es muy importante, el borde posterior de las alas menores del esfenoides por ahí va a estar caminando, es decir, por ahí discurre el seno esfenoparietal. Aquí me he olvidado de ponerlos, no importa, pero por aquí discurre el seno esfenoparietal. Y finalmente pues tiene una base que vendría a ser el borde interno que se va a estar implantando en el yugo esfenoidal. ¿Qué es lo importante acá? Como ustedes pueden observar, estas alas menores también tienen un cachito aquí. Esto se lo conoce como la apófisis clinoidea anterior. Dos cosas importantes sobre la apófisis clinoidea anterior. La primera, que presta inserción a la circunferencia menor de la tienda del cerebelo. Y la segunda cosa importante es que a veces se une a una apófisis clinoidea media de esta manera, ¿sí? Y forma aquí este pequeño agujero que está aquí, que se lo conoce como el agujero u orificio carótido clinoideo, el cual va a dar paso a la arteria carótida interna. Finalmente, pues estas mismas alas menores tienen un vértice que se lo conoce como apófisis sifoides o ensiforme. Como les había comentado, las alas menores tienen dos caras. Una cara superior que forma parte de la fosa craneal anterior y tienen una cara inferior. La cara inferior es la que estaríamos viendo por acá abajo, esta de aquí. Esta cara inferior de las alas menores pues en cambio contribuyen a formar el techo de la órbita, el techo de la cavidad orbitaria. Recuerden que a esta altura se va a encontrar la cavidad orbitaria. Ya mismo que articulo un maxilar, ahí se van a dar cuenta. Pero bueno, eso es lo importante en cuanto a alas menores. Vamos ahora a alas mayores, que es sin duda alguna lo más importante de esfenoides, después del seno cavernoso. Entonces, las alas mayores del esfenoides van a tener tres caras. Una cara posterior, que es la que están viendo en este momento, todo esto corresponde a la cara posterior. Tienen una cara externa o cara lateral, que corresponde a toda esta de aquí. Y tiene una cara anterior, que corresponde a la que está acá. Entonces, comencemos a describir primero la cara anterior. Como ustedes pueden observar aquí, la cara anterior del esfenoides, ¿sí?, se va a estar articulando al mismo tiempo con el malar y con el cigomático. Ahorita lo vamos a poner. Ahí está, con el cigomático y con el maxilar. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, la cara anterior de las alas mayores del esfenoides se articula al mismo tiempo con el maxilar y con el hueso cigomático o hueso malar. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta cara anterior, al articularse con el maxilar, forman esta hendidura que se encuentra aquí, que se la conoce como la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior. Muy importante, solo se forma cuando el esfenoides está articulado con el maxilar. Caso contrario, aquí también pueden ver la hendidura. Caso contrario, no se forma, solo se forma un cráneo articulado. Mucho ojo. Fisura orbitaria inferior. ¿Cuál es el contenido de la fisura orbitaria inferior? Pues bien, aquí podemos observar que está pasando el nervio maxilar y también pues van a pasar por ahí los vasos suborbitarios o vasos infraorbitarios, es decir, arteria y vena infraorbitaria. Muy importante ese detalle. Vamos ahora a sacar el maxilar para que no arruine la armonía del esquema 3D. Sigamos describiendo. Vamos ahora con la cara lateral o cara externa de las alas mayores. La literatura nos dice que la cara lateral o cara externa de las alas mayores se le divide en dos porciones, en una porción superior y en una porción inferior, por la presencia de una pequeña espina, que es la que estamos
observando aquí. Entonces esta espina divide a la cara externa en una porción superior y en una porción inferior que corresponde solamente a esto aquí. Esta es la porción inferior. Lo que está acá abajo ya es apófisis pterigoides. Hasta aquí es la porción inferior. Mucho ojo. Entonces, en la porción superior, ¿sí?, se va a estar insertando el músculo temporal. Por eso dicen que la porción superior de la cara externa de las alas mayores del esfenoides forma parte de la fosa temporal, porque ahí también se va a estar insertando pues el músculo temporal. Aquí lo podemos observar. Ahí está el músculo temporal. En cambio, la porción inferior de las mismas alas mayores contribuye a formar parte de la fosa infratemporal, también conocida como la fosa cigomática. Esta es la fosa infratemporal o fosa cigomática. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que se va a estar insertando el fascículo superior del músculo pterigoideo externo o músculo pterigoideo lateral. Este es el músculo pterigoideo lateral. Tiene dos fascículos. Eso lo van a ver cuando estén estudiando músculos masticadores. Pero una vez se los adelanto, el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral tiene dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El superior es el que se inserta en la porción inferior de la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Y finalmente pues tenemos esta espina aquí que se la conoce como la espina esfenotemporal. Y así es como hemos terminado con la descripción de la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Vamos ahora con la cara posterior, la más importante de todas. Entonces, la cara posterior de las alas mayores del esfenoides, ¿sí?, contribuyen a formar primero la fosa craneal media, ¿sí?, o sea que forma parte de la base del cráneo. En estas alas mayores nosotros vamos a encontrar 4 agujeros, que de delante hacia atrás son los siguientes. El primero, esto que está aquí, alargado, que se lo conoce como la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de eso? Importantísimo, lo suelen tomar bastante. El contenido de la fisura orbitaria superior es los nervios craneales 3, 4, 5, 1 y sexto nervio craneal. Aparte de eso tenemos a los ramos orbitarios de la arteria meningia media, a la vena oftálmica superior y a la raíz simpática para el ganglio oftálmico. ¿Sí? Mucho ojo, el contenido es muy variado, amplio, se los repito. 3, 4, bueno, no digamos 5, 1, porque de hecho ya se sabe de que el nervio oftálmico se trifurca antes de ingresar a la hendidura esfenoidal. Así que serían 3, 4, las 3 ramas terminales del nervio oftálmico y el sexto nervio craneal, que dicho de otra manera sería el oculomotor, el nervio patético o troclear, las 3 ramas del oftálmico, que son el nasal, frontal y lacrimal, o nasociliar, frontal y lacrimal, y el sexto nervio craneal, que vendría a ser el abducens. Aparte de eso, les repito, ramos orbitarios de la arteria meningia media, vena oftálmica superior, que acá sí la he puesto, ¿sí? Acá la podemos observar. Esto que está aquí de azul, penetrando la hendidura, es la vena oftálmica superior, y tenemos pues también a la raíz simpática para el ganglio oftálmico. Ese es el contenido entonces de la hendidura esfenoidal. Por debajo de la hendidura esfenoidal ustedes van a encontrar este agujero de acá, que también se lo puede ver de frente, ¿sí? Es este agujero que está aquí arriba, no se confundan con el que está acá abajo, ¿sí? E incluso en la práctica los estudiantes suelen confundirlo. Este está inmediatamente por debajo de la hendidura, corresponde al agujero redondo, al foramen redondo o agujero redondo mayor. ¿Qué es lo que va a pasar por ahí? Acá podemos observar, por ahí está pasando el nervio maxilar, el segundo ramo del trigémino. Luego de eso tenemos el foramen oval. Ahí está. Este foramen que está aquí de forma ovalada, ¿sí?, se lo conoce como el foramen oval y es el que va a dar paso al nervio mandibular. Si quieren ser un poco más exquisitos, un poco más específicos, pueden agregarle que además del nervio mandibular, por el foramen oval pasa la arteria meningia menor, también conocida como arteria meningia accesoria, y también por ahí sale la vena del agujero oval. Y a veces, por ahí sale también el nervio petroso menor. Finalmente, tenemos a este agujero chiquitito que está acá, que se lo conoce como el foramen espinoso o agujero redondo menor. ¿Qué es lo que va a estar entrando y saliendo por ahí? Entra la arteria meningia media y sale la vena meningia media. Muy importante, entra la arteria y sale la vena. Además de esto, podemos agregar que por ahí también se encuentra introduciéndose el nervio recurrente meningio. Es una de las ramas del nervio mandibular. Además de estos orificios que he descrito, Testit sobre todo y Latarjet nos hablan de dos agujeros
supernumerarios, que en realidad son variedades, no se encuentran presentes siempre. El primero, que se encuentra entre el redondo y el oval, que estaría más o menos a esta altura, ¿sí? Se lo conoce como el agujero de Vesalio, que va a dar paso a la vena emisaria de Vesalio, que va a comunicar el seno cavernoso, que se encuentra intracraneal, con el plexo pterigoideo, que está inmediatamente por debajo del esfenoides, ocupando la fosa cigomática. El otro orificio se encuentra acá, que se lo conoce como el agujero innominado de Arnold, aunque actualmente se lo conoce como el foramen petroso. Testit nos dice que por el agujero innominado de Arnold, o canaliculus innominatus de Arnold, por ahí pasa el nervio petroso superficial menor. Si hablamos ya de nomenclatura actual, por el foramen petroso pasa el nervio petroso menor. Ya depende de cada uno de qué literatura estén leyendo y cuál empleen en su universidad. Un detalle importante más para agregar, tenemos acá la espina del esfenoides. Este ángulo que está aquí se lo conoce como la espina del esfenoides. En la espina del esfenoides se inserta un músculo y dos ligamentos importantes. El músculo lo he puesto aquí. Vamos a ver. No he puesto el músculo. Lo que sí he puesto son los ligamentos. El músculo es el músculo tensor del tímpano, o también conocido como músculo del martillo. Los ligamentos, tenemos el ligamento al esfenomandibular, aquí está, y tenemos al ligamento pterigoespinoso, que acá lo he cortado, ¿sí? Lo he puesto mal, pero aquí se lo conoce como el ligamento pterigoespinoso de Sibinini o ligamento pterigoalar. Muy, pero muy importante, ya que este ligamento, ¿sí? En realidad, como tendría que ir, va de aquí a acá, y se dan cuenta que forma aquí un agujero. Ese es el que se conoce como el neuroporo crotafítico bucinatorio de Hirt o foramen pterigoalar, que por ahí van a pasar los tres nervios crotafíticos bucinatorios. Muy importante, esto es pregunta o si quieren sorprender a alguien. Nos dicen, ¿cómo se forma el agujero, el neuroporo crotafítico bucinatorio de Hirt? Se forma por la osificación del ligamento pterigoalar. Ahora, ¿de dónde a dónde va el ligamento pterigoalar? Va de la espina del esfenoides hacia la apófisis pterigoespinosa de los procesos pterigoideos. De ese lugar a este otro va este ligamento pterigoalar o pterigoespinoso. Su contenido, los nervios crotafíticos bucinatorios, que corresponde al nervio temporobucal, temporomaceterino y al nervio temporal profundo medio. Los tres nervios corresponden al tronco anterior del nervio mandibular. Quizás se hayan hecho un enredo porque todavía no vean esos temas, pero cuando ya vean trigémino, ahí todo va a cobrar sentido. Sigamos entonces. Hemos terminado ya con la descripción de las alas mayores y finalmente nos vamos a las alas, a los procesos pterigoideos. Los procesos pterigoideos, sencillo, tienen un ala o lámina interna y un ala o lámina externa. Vemos que el ala interna forma parte de la cavidad nasal, ¿sí? Mientras que el ala externa forma parte de la fosa cigomática o infratemporal. Y ambas alas trabajan en conjunto para poder formar hacia atrás a la fosa pterigoidea. Ojo, la fosa pterigoidea es distinta a la fosa pterigopalatina. No es lo mismo. No es lo mismo que fosa pterigopalatina, no es lo mismo que fosa pterigomaxilar. Esta es fosa pterigoidea, que se encuentra en los procesos pterigoideos. Y aquí falta un elemento más. Si se dan cuenta, acá la fosa pterigoidea está completa y acá no está completa, ¿sí? La fosa pterigoidea está compuesta por ambas alas de los procesos pterigoideos y por la apófisis piramidal del palatino. Acá la estoy señalando, ¿sí? Apófisis piramidal del palatino. ¿Qué es lo importante acá? En esta fosa pterigoidea, ya les voy a poner, se está insertando el músculo pterigoideo. Ahí lo he puesto. ¿Sí? Entonces, en esa fosa de ahí se va a estar insertando el músculo pterigoideo. Otro detalle, dos detalles importantes más antes de terminar el vídeo. Por encima de la fosa pterigoidea nosotros podemos encontrar una depresión, ¿sí? Que se encuentra más o menos a esta altura, justo aquí. Eso se lo conoce como la fosita navicular o escafoidea, que va a prestar inserción a este músculo que se lo conoce como el músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo. Y finalmente pues tenemos un conducto, aquí lo vemos, aquí vemos un nervio, ¿sí? Tenemos un conducto que se lo conoce como el conducto pterigoideo o conducto vidiano. Este de frente también lo podemos observar y es el que con los estudiantes suelen confundirlo con el foramen redondo. Dense cuenta que en orden, viendo de frente el esfenoides, tienen fisura orbitaria superior, foramen redondo y luego conducto pterigoideo.
Por el conducto pterigoideo va a estar pasando pues el nervio pterigoideo, conocido antiguamente como el nervio vidiano. Y ahora, pues, ¿cómo se forma el nervio vidiano o nervio pterigoideo? Por la unión del nervio petroso mayor, rama del facial, y el nervio petroso profundo, rama del plexo carotidio. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna sugerencia, comentario, pregunta, lo pueden dejar abajo. Sin más que decir, me despido. Adiós. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el hueso esfenoides. El esfenoides es un hueso impar, es un hueso central y simétrico, ya que si hacemos un corte de este nivel tenemos una mitad derecha igual y otra mitad izquierda, que se encuentra ubicado en el centro del cráneo. La palabra esfenoides significa en forma de cuña, y esto se debe a la manera en la que se encuentra incrustada en todo el centro de la base. Este hueso se va a articular hacia adelante, ¿con quién? Con el hueso frontal y con el hueso etmoides. Hacia atrás se va a articular con el occipital y lateralmente se va a articular con ambos huesos temporales y en una pequeña parte con el hueso parietal, específicamente con su ángulo anteroinferior. A esto se debe el nombre que le han puesto.